Thank Christoph for this very interesting presentation. Now we invite Ari Friedlander. Ari Friedlander is a scientific researcher in the Marine Laboratory of the University of Duke, North Carolina. He will make a presentation about the use of habitats in small scale. Muchas gracias, Barbara. Muchas gracias a todos por lo que han presentado hasta ahora. He estado tomando la mayor cantidad de notas posibles porque he estado tratando de pensar cómo vincular lo que uno ha visto, vincular todo eso con lo que les voy a hablar, la conducta de las ballenas, definir el hábitat a una escala más fina, el uso de los cetáceos. Ver también cómo la conducta de las ballenas y otros depredadores interactúan. Yo he hecho parte de ese trabajo y quedé bastante envidioso por muchos de los datos de los pingüinos que tenían base individual, tenían algo que ver con respecto a la cantidad de consumo y más información biológica que simplemente la presencia de ballenas. Lo que voy a hablar ahora, y ojalá que ayude lo que yo diga a agregar cierta complejidad y conocimiento a estos modelos, es que podemos tener una mejor idea de lo que hacen estas ballenas a nivel individual, no solamente en zambullidas, sino conductas específicas, y podemos tener una idea de lo que puede hacer una ballena y lo que sí hace, y extrapolar esto a las preguntas sobre ecosistemas más en general, no solamente los océanos australes, sino también los ecosistemas que están en torno a los océanos australes, que pueden estar cerca de la costa, y también lo relativo a las ballenas jorobadas. Muchas gracias a el Southern Oceans Research Partnership. Para mí es la forma más vigorizante de juntar científicos, hacer este tipo de trabajo y también plantear preguntas y poder juntar todo esto. Es fenomenal. Y agradecemos mucho también el apoyo que se ha dado a esto. Lo que me gustaría hacer es brevemente introducir la conducta de alimentación, conceptos bastante básicos, y hablar sobre la ballena jorobada específicamente. Gran parte de lo que se ha hablado se aplica también a otras especies de cetáceos. Después voy a hablar sobre los avances de cómo nosotros estudiamos las ballenas. Christoph habló sobre este tema, habló sobre la marcación, yo voy a hablar sobre la tecnología para marcación, y también vamos a visualizar conductas bajo el agua. Soy una persona muy visual. Cuando veo estas grandes ecuaciones que se ponen en la pizarra me dan náuseas. Por lo tanto, me gusta ser visual para entender lo que están haciendo estos animales. Y al final quiero vincular lo que mostramos en cuanto a la alimentación, ecosistemas y conservación. Hay aplicaciones de esta información más allá de los estudios de los ecosistemas en la Antártica y otras áreas también. Es simplemente para ponernos en el modo almuerzo. La alimentación. La alimentación es un tema muy interesante. Las estrategias dependen de un par de cosas. Primero, tenemos restricciones físicas. Aquí, por supuesto, este frailecito no entiende. Este frailecillo no entiende cuán grande es su boca. Los cetáceos son muy interesantes de aspecto. ¿Qué tipo de barbas o dientes tiene para capturar su presa? La profundidad que puede zambullarse, cuánto tiempo puede pasar zambullido, y también cómo captura la presa. Las ballenas jorobadas son un buen ejemplo de eso, ya que su morfología les permite hacer cosas interesantes. Pero además también las presas se comportan de una forma que quieren preservarse ellas mismas. El pez globo, por supuesto, es un ejemplo. Esto es para evitar el riesgo de ser depredado. Pero cómo las presas afectan la conducta es muy interesante también. A menos que lo midamos directamente, no entendemos cómo la decisión que tome la ballena puede verse afectada por la decisión que tome su presa. Hace unos cuantos años fuimos a África para reunión de mamíferos marinos y me frustré con el safari, ya que todo era muy obvio. Uno veía el leopardo, veía el impala, veía que corría, saltaba y se lo comía. No había nada que adivinar ahí. No teníamos que plantearnos nuevas tecnologías, nuevas técnicas analíticas. Literalmente veíamos cómo todo pasaba. Y me dio una mejor perspectiva
una de las cosas que tenemos que aprender y comprender sobre las ballenas cuando están bajo el agua, y las cosas que hay que poder medir. Hay que medir el depredador, la presa y, en cierto modo, el ambiente en el cual se produce esta interacción. Es un buen día para un biólogo marino. Hay algo aquí en la superficie, está plano, hay un ave, pero hay algo está produciendo burbujas. Es un buen día para algunos de nosotros, pero todo lo que pasa bajo superficie es tan pertinente como la perspectiva anterior. No tenemos una forma de verla. Algunos pueden ver estas cosas. Las ballenas jorobadas ofrecen un extremo del espectro para la capacidad de ver estas conductas. Ojalá que esto se pueda aplicar también a otros tipos de animales. Bueno, gran parte ha visto estos gráficos con información básica que se obtiene como de distintos tipos de registros. Esta información debe ser más funcional ecológicamente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos agregando distribución y abundancia de presas. En la parte de arriba, a la derecha, hay ecoresonadores científicos. Son para encontrar peces y nos da al menos una medición relativa de la cantidad de presas que hay en la columna de agua, cómo se comporta en capas, en parches blancos individuales, y podemos a superponer dónde vemos las ballenas y así ir abordando si los animales están alimentándose de lo más denso, la mayor densidad de presas, y si tienen que ir a profundidades mayores para alimentarse. Ecoresonadores, yo tengo que mantener las cosas simples porque no soy un especialista. Cuando ponemos sonido en el medio ambiente, este va rebotando, y la cantidad de sonido que vuelve va a estar en función de la especie, el tamaño, la orientación, el número de individuos en la columna de agua donde está rebotando esto. Pues a este enfoque simplemente para medir la densidad y la biomasa de las presas. Una cosa que es importante de entender es que puede ser una medición relativa, pero usted tiene la oportunidad de capturar las presas individuales y entender cuál es la fortaleza de la respuesta al krill o a un arenque. Puede volverse cuantitativo y no tener una medición relativa, sino una medición absoluta de la biomasa o la densidad de la presa que estos animales están encontrando. Esos son los cálculos que hago allá abajo, ¿no? Esto es la dispersión del cardumen, la fortaleza del blanco, eso da el número de presas. Esta es una animación que algunos quizás han visto en otras conferencias, pero lo que nos muestra en la escala de la ballena individual es cómo podemos mapear la presa en torno al animal que está marcado. Bueno, vamos a avanzar. Puedo utilizar ecoresonadores para rastrear la abundancia de presa, que tenemos distintas formas. Pueden tener blancos individuales, que se ve en la parte de arriba a la derecha de la columna de agua, o puede tener grupos o parches de presas, bolsones de presas. Puede que haya ahí, esto esté en función de cómo se alimenta la ballena. Puede ser un parche o un bolsón de presas horizontal o vertical. Estamos familiarizados con las ballenas jorobadas, tienen una gran distribución, se identifican individualmente, son únicos porque tienen aletas caudales y aletas pectorales únicas. Y son más lentos que una ballena azul, una ballena de aleta, pero tienen adaptaciones morfológicas para sacar ventaja de las presas de distintas formas. Y de lo que voy a hablar ahora es D-Tag, que mencionó Christoph antes. Es una marca pequeña, liviana, no es invasora, recoge datos durante 24 horas y usa esta combinación de sensores para recopilar información sobre la profundidad, también el ángulo, distintos otros elementos que tienen que ver con el animal. Y también tiene hidrófonos en combinación con estos sensores para poder comprender la conducta que tienen. Bueno, Christoph, la mayoría ha dicho o han mencionado el ambiente hostil antártico. Yo difiero un poco.
Esto es en mayo en Antártica. Esta es una ballena jorobada. Estamos desplegando la marca. Esto no está en cámara lenta, es bastante grande. Aquí tenemos la reacción extrema del animal al ser marcado. El Zodiac que está acá, bueno, da un poquito de vergüenza, ¿no? Tiene ahí hielo. No tenía idea de lo que estaba pasando. Bueno, qué bueno que no escuchan el audio porque da un poquito de vergüenza. Ahí está Dave, ese es Dave. Di hola, Dave. Cuando están marcados los animales, al menos un animal del tamaño de una ballena jorobada, claramente no afecta su conducta, vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Ese animal volvió a estar comatoso 5 minutos después. Pero nos da una buena oportunidad de desplegar estas marcas. Si uno es inteligente, puede ir a la Antártica y ponerlas en un momento del año cuando no ve estas surgencias, por ejemplo. Bueno, pues es un poquito difícil de ver esto. Esto es el gráfico profundidad-tiempo que uno ve en distintos artículos. Muestra la profundidad del animal con el tiempo. Y aparte de ver la profundidad a la que se zambullen, también pueden ver su conducta. Esto es cuando el animal está durmiendo en la superficie. Básicamente hay una línea plana acá arriba. Lo interesante al respecto es que uno puede comenzar a entender los patrones de movimientos y las conductas de las ballenas una vez que uno sabe lo que hace la presa. En la Antártica tenemos poca luz, pero duerme todo el día la ballena y hace alguna zambullida o buceo exploratorio, y después en la puesta de sol a las 2 de la tarde, al final de mayo, el animal comienza a bucear y alimentándose a profundidad. Vamos a ver cómo podemos explicar esto, y notarán que este animal tiene un cambio dramático en la profundidad a la cual se está alimentando a medida que llega la noche. Y ahí está la distribución de cómo se va alimentando. Esta es muy distinta. Sabemos que los animales obviamente van donde va la presa. Hay algo en la conducta de la presa que está afectando a las ballenas. En este caso, la ballena nos hizo fácil entender que a medida que la presa se mueve verticalmente en la columna de agua en la noche, se ven afectados por eso. Entonces se desplazan. O sea, se produce una superposición. Otra cosa que también pudimos entender es un programa que se llama TrackPlot. WARE lo desarrolló hace 5 o 6 años y hemos continuado desarrollando y agregando cierta flexibilidad. Es un programa gratuito. Esta persona está muy entusiasmada en trabajar con estas marcas, y lo que se ha hecho es tratar de tener más sensores para trabajar con esto. Nos permite rastrear, les voy a mostrar en un segundo mejor, pero se muestra la orientación de la ballena bajo el agua. El rojo y azul son los trazas relativas a la aleta caudal. Cuando el animal mueve la aleta caudal, aquí es cuando se desplaza hacia abajo y tiene una idea también de la orientación de la ballena. Y hay un espacio involucrado y pueden ver cuánta superficie, cuánta área está cubriendo la ballena. Este es la masa de tallarines que representa el movimiento de la ballena. Se ve un animal que básicamente baja, ven esta conducta de superficie, se alimenta, sube, baja. Es un patrón muy interesante si uno comienza a graficarlo. Si vemos un animal que está bajo el agua, la superficie está aquí, esta ballena está acá en esta profundidad, esta barra es como 10 metros, el animal estaba en la superficie, bajó y está haciendo estos patrones. Ojalá que puedan ver esto allá atrás, pero lo que se pudo hacer es tomar la lectura del acelerómetro de este animal cuando se desplaza más o menos vertical hacia arriba y hacia abajo, y podemos ir calibrando con el sonido de flujo que llega de las marcas. Es igual como cuando uno baja la ventana del auto y está en la luz roja, no hay ruido, pero cuando acelera sí entra el ruido dentro del auto cuando uno tiene la ventana abierta. Nosotros tenemos que detectar cuánto sonido hay en la marca. Inferimos cuando se producen las conductas de alimentación. Las jorobadas aceleran rápidamente, abren la boca, que es como un gran paraguas, se hace un gran tipo paraguas,
Y los sensores indican cómo los animales se alimentan. Al lado derecho se ve un animal que está pateando aquí abajo. Básicamente lo que muestra esta línea verde son los aletazos de la aleta caudal, y al abrir la boca acá se puede ver una reducción en la aceleración, o sea, abrió la boca bajo el agua y podemos ver este patrón, y esto representa dónde los animales están comiendo bajo el agua. Si esto se puede automatizar y hacer que alumnos de pregrado y posgrado revisen los datos de horas y horas y horas y vean cuándo se producen eventos de alimentación. Entonces uno sabe cuántas veces se alimenta el animal y relacionar eso con la presa y va a tener una idea de lo que necesitan para alimentarse y cuáles son las condiciones cuando los animales comienzan a hacerlo. Es una herramienta bastante poderosa para saber qué hacen los animales bajo el agua y también para poder observar visualmente cómo su conducta de alimentación se produce en relación con su medio ambiente. Lo que también podemos hacer es ver una escala más amplia durante el transcurso del despliegue de la marca, 10, 8 horas. Ponemos una métrica de cuánta presa hay en la columna de agua versus dónde el animal se alimenta, y tenemos una mejor idea de lo que hacen las ballenas. En este gráfico se ve el área azul, que son lugares donde hay muy pocas presas, y el rojo y amarillo es donde hay una alta densidad de presas. Todo evento o superficie desambullida lo indica una X. Hay áreas en que las ballenas no se están alimentando. Negro es donde las ballenas se están alimentando activamente. Uno puede ver que las ballenas son muy buenas para encontrar dónde están las presas en su medio ambiente y viajan en lugares, desde lugares donde hay muy pocas a lugares donde hay un parche, un bolsón más denso. Cuando encuentran áreas de presas de alta calidad, ya que sabemos lo que hacen bajo el agua, medimos las presas, podemos hacer esa conexión directa. Alimentación de red de burbuja es otra cosa que hacen las ballenas jorobadas. Hay cosas que ellas hacen muy interesantes y voy a mencionarlo. Las ballenas jorobadas es más probable que se alimentan en una red de burbuja cuando la presa se orienta verticalmente al columna de agua versus que la presa esté horizontalmente. Lo llamo la hipótesis del Pringle. Ustedes conocen estas papitas fritas que vienen en el supermercado, que están en el supermercado, ¿no? O sea, uno va a tomar toda la presa, si funciona como el tarrito del Pringle. Si uno hace eso, es una manera muy funcional para que las ballenas maximicen la cantidad de presas que están atrapando. O sea, toman todo el tarro. Y acá tenemos la capacidad de animar esto y ver la cinemática, la orientación del animal, cómo cambia cuando están haciendo este tipo de conductas. Es una ballena que hace lo que se llama kick feeding. Para la superficie ve que el animal hace algo tipo balancín, llega a la superficie, golpea con la cola, baja, hace el loop de burbujas, y en la parte amarilla que está acá muestra que el animal se pone de lado, ya sea puede estar utilizando eso para dar una vuelta o incluso para poder observar las presas. La animación de esto nos permite ver la orientación de la ballena de una mucha mejor forma que si simplemente tuviese ese perfil de zambullida XY. Muy interesante que hay individuos que tienen distintas técnicas. Algunos de ellos hacen loops dobles, simples. Otros quizás se marean mucho haciendo muchos loops. Y otros animales probablemente no lo captan mucho, no saben bien hacerlo. Acá hay individuos que hacen algo que básicamente se ve igual, pero hay variaciones entre individuos. Tener la capacidad de medir esa cantidad de flexibilidad de la conducta nos indica cuánta variación individual existe. Voy a terminar con otra faceta de la ballena jorobada, es que también se alimentan abajo. No solamente sacan ventaja de la presa de la columna de agua, sino que también pueden bajar y sacar ventaja de la presa. Y hay algunas personas aquí, quizás que en el rostro tienen tejido cicatricial, tienen muchas cicatrices, y eso es lo que encontramos. En ocasiones va al fondo la ballena, se pone de lado, igual con las ballenas grises.
pone la cabeza en el fondo, da vuelta, baja la cabeza y sigue haciendo eso una y otra vez. Lo interesante en la forma que hace esto la ballena jorobada, nosotros miramos la imagen mayor, estos animales hacen eso en líneas rectas. Están sacando ventaja del recurso de presa en la superficie, en la columna de agua y también abajo. Y pueden ver estos animales haciendo esto en distintos periodos de tiempo. Y pueden darse cuenta perfectamente dónde están las presas. Lo que nosotros hemos encontrado, este no es el caso en la Antártica, pero en Cape Cod y otros lugares, las presas cambian su conducta entre el día y la noche. Los animales utilizan la burbuja durante el día cuando están distribuidos en la columna de agua y después cuando la presa baja, se va al sedimento, cambian su conducta de alimentación para sacar ventaja de eso. Las ballenas jorobadas es un caso extremo de ser capaz de cambiar su conducta de alimentación sobre la base de cómo se comporta la presa. El uso de estas marcaciones de multisensores nos permite obtener obtener más información. Para resumir, estas marcas nos ayudan a entender las adaptaciones únicas de la ballena jorobada para tener estas conductas de alimentación. Y al combinar los datos de las presas, los datos de las marcas y tecnología de visualización, podemos comprender de mejor manera cómo se alimentan estas ballenas. Y estamos comenzando a entender las relaciones que existen entre las ballenas y su medio ambiente. Esto se puede usar para entender de mejor forma el ecosistema de las ballenas, modelos, y así poder protegerlas y conservarlas. Muchas gracias.